Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Hoy mi grupo, conformado por Álvaro Muñoz, Andrés Vargas y Camilo Bulnes, presentarán cables y cadenas. Introducción. Nuestra sociedad industrial moderna se basa en cables y cadenas de acero. Hoy en día los cables y cadenas de acero se han convertido en una necesidad y han sido desarrollados y fabricados con precisión para sus usos en la construcción. Utilizando en varias estructuras, están bajo una tremenda fuerza y tensión. Cables, un material flexible de una determinada forma, fijado en sus dos extremos, pueden colocarse de forma independiente y cubrir un gran espacio. Una estructura sin rigidez a la flexión, dado la sección transversal es pequeña en relación a su longitud. La carga se convierte en tracción y el cable cambia de forma según la carga que se le aplica. Cadenas es un elemento que sirve para dar solidez a un muro que está a nivel del suelo. Se llama cadena de desplante, y cuando está arriba se le conoce como cadena de cerramiento. Sus dimensiones generalmente son de 15 centímetros de base por 20 centímetros de altura. Puentes colgantes, construcción que se levanta sobre una depresión del terreno, río, canal, foso, etc. o en otro sitio para comunicar dos lados, sujeto con cables, cadenas de hierro o cuerdas gruesas. Tenemos como primer puente de cadenas el puente de cadenas de Alemania, que está sobre el río Danubio, y como primer puente de cables de alambre es el puente Spider. Un ejemplo de un puente colgante en Chile es el puente Carlos Ibáñez del Campo. Es el puente colgante más largo de Chile y está ubicado sobre el río Aysén, en Puerto Aysén. La historia de este viaducto empieza a forjarse a fines de la década de los 50. El viaducto fue construido por Kurt Kriaensen. Este mide 210 metros de largo y 7 de ancho. Posee dos marcos metálicos con torres de 25 metros de altura, las que soportan dos haces de 8 cables de acero cada uno, los que sujetan 22 péndolas por lado. Un puente colgante es un tipo de puente en que la plataforma, la parte que soporta la carga, se cuelga por debajo de los cables de suspensión mediante tirantes verticales que a cada extremo llegan a puntos de soporte, así llamados torres. Estas distribuyen una parte importante de la carga que soporta la estructura. Fuerzas. En un puente colgante tenemos 4 tipos de fuerzas: la fuerza de tracción, compresión, gravitatoria y cortante. La construcción de un puente colgante requiere de mucha precisión para evitar percances durante o al término de la obra. Las fuerzas principales son de tracción en los cables y de compresión en los pilares, que sus fuerzas son hacia abajo, siendo estabilizadas por los mismos cables. También tenemos las fuerzas internas. Las fuerzas internas son las fuerzas que ejercen entre sí de manera mutua. Tenemos 3 tipos de métodos conocidos que se pueden utilizar entre ellas. Estas son cargas distribuidas, cargas puntuales y cargas del propio peso o catenaria. Métodos de carga distribuidas. Se aplican a lo largo de toda la longitud de un objeto o elemento estructural. Actúan sobre la mayor parte del área del piso. Es resultado de todo el material colocado o puesto allí. Lo calculamos al ver su carga puntual. Método de carga puntual. Determinamos la tensión de cada cable mostrando y aplicando fuerzas de equilibrio estático. Estas nos ayudarán a encontrar algunas fuerzas según el eje que queramos trabajar, ya sea sumatoria del eje X, sumatoria del eje Y, sumatoria de momento. Esto nos dará los resultados de las incógnitas pedidas. Método de carga de propio peso o catenaria. Es la que representa la curva que genera, cuerda, cable o cadena. Todo esto sin rigidez flexional. Esto funciona suspendiendo los dos extremos o a un campo gravitatorio uniforme. Para resolver este problema, empecemos dibujando el diagrama de cuerpo libre de todo el cable, en el cual vamos a dibujar todos los datos que nos dan, las cargas y la distancia. Para calcular las reacciones utilizamos las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Empezamos sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0, tomando en cuenta que las fuerzas que giren en el sentido antihorario van a ser positivas. Entonces nos ubicamos imaginariamente en el punto A y observamos qué fuerzas van a ser eliminadas o no van a causar momento, ya que su línea de acción pasa por el punto A. La fuerza dada, la reacción de X a Y y de X, no van a causar momento porque su línea de acción pasa por el punto A. Entonces tomamos la vertical de Y, que va a ser positiva porque va en sentido antihorario. Sería de I por 10,
menos 10 por 6 menos 6 por 3 es igual a 0. Despejamos de I, que sería 7,8 kilonewton. Esta magnitud va hacia arriba. Ahora, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tomando en cuenta que las fuerzas que van hacia la derecha van a ser positivas. Menos AX más DX es igual a 0. Y de eso concluimos que DX es igual a AX. Y por último hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tomando en cuenta las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. Entonces tenemos que ahí menos 6 menos 10 más 7,8 es igual a 0. Concluimos que ahí es 8,2 kilonewton. Con estas reacciones vamos a calcular la altura HC y la tensión máxima. Entonces dibujamos el diagrama de cuerpo libre AB y ahora hacemos sumatoria de momentos en B. Nos ubicamos en el punto B y decimos que AX por 1,8 menos 8,2 por 3 es igual a 0 y despejamos a X, que es igual a 13,6667 kilonewton, como también de X porque son iguales. Ahora podemos determinar la altura de la flecha HC que nos pide el problema. Para eso dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la sección CD y calculamos 7,8 por 4 menos 13,6667 por HC es igual a 0. Por lo tanto, despejamos HC, que nos daría 2,283 metros. Una vez encontrada la altura de la flecha HC, podemos encontrar la tensión máxima en el cable. Esta tensión máxima se encuentra en el tramo de mayor pendiente AD. Entonces tenemos la reacción AI y AX. Entonces podemos hallar la tensión AB y para ello utilizamos Pitágoras realizando AX al cuadrado más AI al cuadrado, y esta tensión nos daría como resultado 15,7359 kilonewton, y esta sería la tensión máxima que está en el cable. Concluir de este trabajo que en el área de la construcción industrial son muy importantes los cables y las cadenas. Debido a esto, los puentes pueden sujetarse gracias a los cables y gracias a las cadenas las casas quedan más firmes y no se le agrietan las paredes.